¿De qué se trata en general? Bueno, se trata de que, para decirlo en buen castellano, la parte básica, ¿no? Hay personas, familias en República Dominicana que tenían tierras, lotes de tierra, y que por una razón u otra el Estado las declaró de utilidad pública. Y estamos hablando de acciones legales y públicas del Estado dominicano de hace 30, 40 y hasta 50 años. Y que desde entonces a esas personas le deben un dinero por la expropiación de esa tierra. Para que usted entienda, hay lugares donde el gobierno ha decidido levantar una obra pública, el metro de Santo Domingo, para hacer las estaciones, etcétera. Allí existían viviendas en algún momento y el Estado declaró de utilidad pública ese terreno donde hoy está la estación Don Freddy Vera, donde está la estación Mamatingó, etcétera. Y a los propietarios de ese terreno, no a los propietarios de la vivienda, a los propietarios de ese terreno, el Estado tuvo que pagarle un dinero que eso se valida, se cuantifica de acuerdo a normas, y ahí entra un nivel de debate porque siempre el Estado tiende a pagar menos y el propietario del terreno dice que el terreno vale mucho más y empieza ese debate. Y al final llegan a una cifra para ser pagado. Hay casos que se someten a la justicia y es un proceso más largo hasta que falla el Tribunal de Tierra o falla la Suprema Corte de Justicia, hasta donde sea elevado el caso, y define el monto que se le va a pagar a esa persona. Bueno, había personas que estaban en ese estatus desde hace 50 años y no se les pagaba ese dinero. Estas personas, hoy imputadas por el Ministerio Público, decidieron que había que pagarle a esas personas el dinero que el Estado les debía durante años, 30, 40 y 50 años. Hasta ahí me parece todo bien, ¿no? Y a usted me parece también. Si el Estado a usted le debe un dinero y lo llaman y le dicen, mire, le vamos a pagar ese dinero, usted ha esperado 50 años, estamos hablando de 300 millones de pesos, 180 millones de pesos, estamos hablando de un dinerito. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Un dinerito. ¿Qué es lo que pasa? Para llegar a eso, al parecer, dice el Ministerio Público, estas personas llamaban a Miralba y le decían, mire, por el terreno que usted tenía en La Vega, donde allí se levantó whatever, y que su familia está esperando una indemnización o una retribución del gobierno desde hace 50 años, Miralba no había ni nacido, a usted se le debe 300 millones de pesos. Nosotros le vamos a pagar siendo responsables del rol que nos toca ahora en el Estado Dominicano. Pero para desembolsarle ese dinero, esos 300 millones de pesos, usted nos tiene que dar X comisión. Se hablaba que hasta de un 30% del monto total o no sé cuánto, o un 60 o no, se han manejado muchas cifras. Pero en esencia, el Ministerio Público lo que dice es que para pagar ese dinero que sale del erario, que se presupuestaba, y decían, el presupuesto de este año 2019, tanto dinero para pagar a la persona. Y había que dejarle una comisión en efectivo, que supuestamente estas personas después tomaban ese dinero para financiar la campaña. Pero a ver, espere, déjeme ver si lo voy entendiendo. Me parece perfecto, legal y perfectamente justo que personas que tuviesen una deuda con el Estado hace años y que el Estado no había asumido la responsabilidad de resarcirlos, pues que de repente el Estado lo haga. Pero entonces se supone que ese dinero no iba, que esos descuentos no iban en ahorro al Estado. No es que no le iban no le hacían ningún ahí ahorro. Está el detalle. No, a usted le tocaba 300 millones
y le ponían a firmar un papel que decía que usted recibía los 300 millones. Pero no era aparte de eso, usted no iba a recibir los 300 millones, sino que supuestamente usted iba a recibir 200 millones. ¿Y los otros 100 millones se los quedaban ellos por hacerle la diligencia de darle lo que el Estado tenía que darle por obligación, o sea, por ley. Por ley, no estaban haciendo nada extraordinario, ¿no? Salvo que se compadecieron de esta familia a la que el Estado le debía desde hace 50 años, porque había que preguntarse, ¿y por qué en el gobierno de Joaquín Balaguer los 12 años no se lo pagaron? Y en el de Salvador, y en el de Don Antonio, y en el de Balaguer de nuevo, y en el de Leonel de nuevo. ¿Y por qué lo dejaron seguir acumulando y no lo siguieron pagando? Entonces fue una irresponsabilidad del Estado desde entonces. Ahí quizás muchos estaban en un proceso judicial, etcétera. Ahora bien, dicho esto, donde viene el pollo del arroz con pollo, es que supuestamente esta persona, para sacarle un dinero a Miralba que le correspondía, que era legítimo y legal pagarle ese dinero, ellos le dijeron, mira, yo te lo vamos a pagar, pero por esta gestión hay que quedarse con un peaje, pero en el papel dice que tú estás recibiendo los 300 millones y de ese peaje, cogían ese dinero para financiar la campaña proselitista del 2020. Yo me imagino que de todo eso debe haber pruebas, porque el Estado te paga o con cheque o con transferencias. Sí, claro. Tú después tienes que demostrar que tú le entregaste a esa persona ese dinero que tú dices que te pidieron. Pero ahí hay un problema. Porque, bueno. No, yo te digo una cosa. Firmaron un recibo, que no sé. A ti, yo no sé cómo se pudo hacer. Supuestamente también se hacía con transferencias del Banco de Reserva. Pero está todo ahí entonces. Si se hizo transferencia, ya quedó. Está bien. Entonces, pero hay que ver si a esas personas cómo se le transfería, porque una cosa es que firmemos el papel, no hay otro papel que diga que tú me tienes que dar 100 millones por eso. Atrás. Entonces, ¿cómo se quedaba? Y además eran dinero que supuestamente se manejaba en efectivo, en fundas, para utilizarlo. Y maletas también se dijo, ¿no? Y maletas en la campaña de Gonzalo Castillo. Bueno, esto, grosso modo, hay otra serie de cosas que están por el medio, como ya decía, falsificación de documentos, de escritura, de firma, abuso de no sé qué, tráfico de influencia. Hay una serie de tipificaciones del delito que el Ministerio Público tipifica, al menos en lo que se conoce hoy para la audiencia de la medida de coerción, que es un poco el adelanto, ¿no? Para conocer los cargos que pesan contra estas personas. Veremos qué pasa. Vuelvo y reitero, no estamos ahora juzgando el caso. Lo que va a suceder hoy a las 4 de la tarde es que la jueza debe conocer los argumentos que tiene el Ministerio Público para cada uno de los imputados para solicitarle a ellos prisión como medida de coerción. Primero tendrán que conocer si el caso se declara complejo o no, porque en función de eso, los plazos, como ayer explicaba Francisco Álvarez, los plazos se duplican. Se duplican los plazos para el conocimiento del expediente, etcétera, etcétera. Entonces, se declarará el caso complejo y el Ministerio Público tendrá que probar que Miralba no se va a fugar, que Cavada no va a romper un papel. Y entonces decidirá, bueno, estas personas, no hay argumento, el Ministerio Público dice que sí, pero yo no encuentro argumento. Los abogados me dicen que esta es la dirección de ellos, que están trabajando, que están en esto, que están haciendo todo esto y no hay razón para meterlos presos, o si hay razón para meterlos presos como coerción. Eso es lo que se verá hoy. Dudo que hoy se conozca, por la cantidad de personas
en el expediente. Son 2.000 y tantas páginas solamente, no estamos hablando del expediente, estamos hablando de la solicitud de coerción para estas personas, 2.000 y tantas páginas. Por eso digo que adelantan un poco lo que veremos en lo adelante. Veremos que eso pesa. Yo me imagino que le den un tiempo más a los abogados para conocer estos argumentos y entonces más adelante, si no es mañana, quizás pueda ser el jueves o viernes, pudiera conocerse bien temprano la coerción, cuando ya los abogados hayan tenido tiempo de leerse esta solicitud depositada anoche al filo de las 10:30 de la noche en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Es el caso Operación Calamar, que, como ya sabemos, tiene sonados nombres tras de animales marinos. Sí, exacto. A mí me encantaría que Mario Sánchez me explique cómo funciona en el subconsciente. Los nombres, pero tendríamos que ver quién es quien los pone para asociar con esa persona y con esa imagen. No, tal vez lo mejor es no saber quién es, dar el detalle, el diagnóstico y que después cada quien diga